Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos nuestro segundo encuentro evolutivo y tenemos a una gran invitada. Ella es Alexandra Peláez y hoy nos va a compartir experiencias, tips desde ese maravilloso mundo de la educación. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Jacqueline, y muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora para este encuentro evolutivo. Alex, cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Tengo entendido que has trabajado en el área de educación y estás en colaboración de la Secretaría de Educación de Antioquia. Sí, yo en este momento soy la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia. Ok. Soy una servidora de libre nombramiento adscrita precisamente a la gobernación. En estos momentos, hace pocos días, regresó el doctor Aníbal Gaviria a asumir la gobernación, entonces estamos muy contentos. Súper, Alexandra. Y cuéntame un poco, es, ¿tú qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Y por qué decidiste direccionar tu vida a la educación? Bueno, pues yo estudié economía empresarial, soy de Manizales, economista empresarial de la Universidad Autónoma. Yo creería que la economía siempre me gustó, pero en ese momento, y creo que uno finalmente a los 17 años está joven todavía para decidir qué estudiar, creería yo que si bien era un asunto que me gustaba, también era como una carrera de moda en ese momento. Eh, la mayoría del salón, de las egresadas del salón, estudió exactamente la misma carrera. Mis mejores amigas del colegio tienen exactamente la misma formación. Cuando terminé economía, pues finalmente uno empieza a pasar hojas de vida, a hacer entrevistas, a conseguir empleos y casi todas estaban enfocadas a asuntos financieros y de mercadeo. Entonces, y esos no eran mis fuertes, no era una cosa que me movía. Yo soy una convencida de que uno tiene que estar en donde definitivamente se le mueve la fibra todo el tiempo. Así que hice una maestría en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile. Yo quería trabajar en el sector oficial Ujú. y el sector oficial, por así decirlo, pues es un sector muy difícil, precisamente por las dinámicas que tradicionalmente ha manejado el sector. Entonces yo quería estudiar una cosa que nadie nunca más me volviera a ofrecer, ser gerente de mercadeo. Estudié esa maestría y terminando la maestría, mandé mi hoja de vida por internet a todas las alcaldías y gobernaciones del país con un texto que decía eso: soy Alexandra Peláez, estoy terminando mi maestría en gestión y políticas públicas en la Universidad de Chile, estoy buscando empleo y quiero tener experiencia en el sector oficial. Me llamaron en el año 2005 la secretaria de Educación de Antioquia de esa época, la doctora Claudia Patricia Restrepo, me entrevistó por teléfono un miércoles a las 8 de la noche y empecé el lunes en la gobernación de Antioquia, en la primera administración del doctor Aníbal Gaviria, como directora de fomento a la educación con calidad. Era en ese momento, hoy es la subsecretaría de calidad educativa, y ahí empezó la carrera. Desde el año 2005 he tenido muchísimas experiencias laborales, pero todas en el sector educativo y en el sector oficial, que finalmente era el sueño que yo tenía a los 17. A los 17. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocer hace muchísimos años a Alexandra y compartir muchísimas cosas y por eso me encantan estos espacios, porque decir un poquito más allá de un rol que desempeñamos, es también conocer un poco más de ese ser humano que es Alexandra. Y bueno, cuéntame, Alexandra, ¿cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje trabajando en el área de educación? Yo no te puedo decir que uno, muchos realmente. El sector es un sector que es muy normado. Aquí, para todo lo que a ti se te ocurra hacer bonito, maravilloso y bien hecho, hay una norma específica que dice no, no se puede invertir. Entonces, creo que uno es esa tolerancia a la frustración.
Yo creo que los servidores públicos quieren y desean muchas veces hacer muchísimas cosas, pero legalmente no es posible hacerlas. Y lo digo por el sector educativo, porque uno a veces quisiera también que todos los colegios oficiales o todas las escuelas rurales tuvieran determinadas condiciones y resulta que hay finalmente unos procesos de mucho tiempo. Así que yo diría que la tolerancia a la frustración es una de ellas. Y lo segundo es, yo creo que adaptarse al cambio. Eh, Conozco muchas personas que han tenido la posibilidad de elegir en dónde trabajan, con quién trabajan, sus colaboradores más cercanos. En la empresa privada hay muchísimas más facilidades para crear espacios colaborativos. En el sector oficial a veces es mucho más difícil y ese adaptarte al otro, a otra forma de pensar totalmente distinta. Ha sido, digamos que una gran experiencia. Yo a veces les digo a mis equipos de trabajo eso, miren, nosotros los directivos del sector oficial cambiamos cada 4 años y los funcionarios de carrera son funcionarios de carrera que cada 4 años ven un discurso nuevo. Entonces, cada 4 años te cambia el jefe y ese jefe cree que sí tiene la solución a los problemas. Entonces, el funcionario de carrera es un funcionario que a veces es muy reacio, casi siempre te contesta, eso ya lo hicimos, eso ya lo pensamos, eso no se puede hacer, eso ya lo intentamos. Entonces, aprender a trabajar con esos equipos, que ellos se adapten y que vos también puedas navegar en ese mar de norma y de intentos fallidos, pues creo que es un aprendizaje importante que deja el sector oficial siempre. Y ahí también haces tú una analogía que precisamente es una organización, ¿no? Independiente que sea el Estado o no, tiene un tipo de funcionamiento o de estructura, y eso también lo podemos ver en algunas organizaciones cuando a veces son familiares o muy tradicionales. Existe eso mismo que nos estás comentando, es ya lo hemos hecho así, porque vamos a cambiarlo si no funciona. Entonces también es un cambio como de paradigmas que es necesario desde distintos niveles para también impactar hacia los resultados que queremos alcanzar. Tú tenías ahorita la oportunidad de compartirnos, bueno, como todo ese camino de estudios, de llegar hasta acá. ¿Tú cuál crees que para Alexandra ha sido el reto mayor que ha tenido que implementar para llegar a lo que es hoy? Porque eso no fue un día de la noche a la mañana que lo lograste y tuviste que hacer muchos pasos. ¿Cuál crees que es ese mayor reto que tuviste que superar de ti misma? Yo soy muy impaciente. Ok. Sí, esa es la verdad, soy muy impaciente y creo que eso es un asunto que todos los días se trabaja. Yo no creo que las personas eh, cambien de un día para otro. Es decir, yo en esencia soy una persona impaciente y trato todos los días precisamente de trabajar, de mejorar y de lidiar con ese asunto y de que mi limitación no limite a los otros. Dices algo muy importante, ¿no? Una cosa es lo que yo siento, pero también cómo lo expando desde el rol que juego. O sea, si yo soy líder que llega e impacta a otras personas, que eso no se vuelva la limitación para que los otros hagan. Y yo mismo tengo que generar un cambio en ello. Pero además también en la sociedad, Jackie, y es que finalmente el servidor público siempre tiene un ámbito de impacto muchísimo mayor que otros profesionales. Y yo creo que ahí es importante que uno pueda separar lo que uno es y lo que uno cree de la política pública que está orientando. Mis limitaciones mentales o mis creencias no pueden limitar finalmente las actuaciones del Estado. Y eso es bien importante separarlo. Te pongo un ejemplo. Hay personas o hay funcionarios o individuos que tienen ciertas creencias con respecto, por ejemplo, a la población LGTBI o a los matrimonios del mismo sexo.
que no son temas fáciles, no te estoy poniendo temas fáciles. Y finalmente, independientemente de esas orientaciones, de esos gustos o de esas creencias, el sector educativo debe, sí o sí, implementar bastantes procesos Claro. de reconocimiento del otro, de diferencia, de trámite, de las diferencias, de socialización. También hay un asunto, por ejemplo, de partidos y de concepciones ideológicas de los partidos que finalmente también acompañan a los gobiernos y que en los territorios finalmente, más allá de los partidos, deben impartirse determinadas políticas. Y eso Entonces yo creo que es importante, si bien hay asuntos de integridad, por supuesto, y de principios que no se negocian y no se ponen sobre la mesa, también es importante que las restricciones mentales o ideológicas que tengan los servidores no interfieran así la política pública. Y ahí también es algo que tú nos dices, esa necesidad de tener apertura mental, ¿no? O sea, de que no es algo permanente y todos los días las personas cambian y los procesos educativos cambian. Hoy la vida nos trajo una realidad muy distinta y tú sé, o cuéntanos un poco, tengo entendido que tienes 2 hijos, tienes una pareja y también esto es un nuevo reto de estar virtualmente, ser mamá y cumplir el rol que tú llevas. Sí, ahí retomo, Jackie, precisamente. Mira, yo soy mamá de 2 hijos, tengo una niña de 2 años y tengo un niño de 8. Y era ahí donde yo te decía, por ejemplo, como servidora, debo pensar en qué es lo mejor para el sector, si regresar o no regresar, más allá de mi posición de madre. ¿Cuál? Y esas son las cosas que yo creo que uno no debe mezclar, aunque sí hay que guardar coherencia absoluta. Es decir, yo no le puedo decir a los padres de los niños de los colegios oficiales, regresen a estudiar, regresen en el modelo de alternancia, que yo a mis hijos los tengo en mi casa resguardados del COVID, ¿cierto? Tal cual. Entonces es también un asunto de alinear las convicciones, los principios, las creencias, Ujú. eh, pero también de saber guiar la política pública que uno tiene acá. Y ahí es algo que yo estoy convencida porque he tenido la oportunidad también de ser docente, de trabajar en sectores públicos desde distintas ramas y en educación. Y es esa necesidad de trabajar desde los 3 ámbitos que son, en este caso, niños, maestros y padres, para lograr esa coherencia que se busca. O sea, es cómo generar un cambio, aunque cada necesidad o cada direccionamiento es distinto, pero es necesario trabajarlo. Es que las necesidades, las comunidades educativas en contexto son muy distintas a finalmente lo que desde aquí, desde el despacho en Medellín, se pueda pensar. Entonces hay que también, digamos que saber dirimir y orientar de acuerdo precisamente a ese contexto, sobre todo en Antioquia, que es pues un país pequeño. Nosotros hoy el despacho del secretario de Educación tiene a cargo 117 municipios no certificados en educación. Okay. Y eso significa Mutatá, Mechi, Vigía, pero también Jardín, Abriaquí, Entre Ríos. Entonces son culturas muy distintas, idiosincrasias muy distintas, y la idea es poder llegar a todos de la mejor manera. No se llega a todos de igual manera. Y con respecto a la pregunta de ahora, sí, soy casada, tengo 2 hijos y tengo un empleo que requiere también cierta dedicación de tiempo, entonces es también un desafío poder armonizar todas las cosas. Eso parece muy fácil o a veces incluso parece una frase de cajón como, sí, hay que armonizar. Eso no es así tan fácil. Eso cuesta y cuesta mucho y creo que a las mujeres finalmente todavía nos cargan una responsabilidad importante sobre la crianza de los hijos. Si bien creo que tenemos una tendencia natural a la formación al cuidado, los proyectos de familia son conjuntos. Es decir, no es solamente la madre y la esposa quien acompaña, sino también ese proyecto de familia es el que se debe compartir con la pareja para poder que las cosas salgan adelante. No es color de rosa. Creo que hay muchos sacrificios de todas las partes.
Y ese es el reto, ¿no? Tener la oportunidad de jugar esos roles y cómo hacerlo desde la mejor manera de la realidad que se vive. Digamos, ahorita con esta parte de la virtualidad, que fue una realidad que ya tuvimos que aceptarla. O sea, antes era un proceso, ahora es parte de lo que existe. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para la educación con tus hijos, por ejemplo? Pues ya que mira, son asuntos distintos. Nosotros en la familia teníamos la política de cero pantallas, Mm, precisamente por todo lo que los pediatras nos recomendaban. Y la verdad es que uno sí hoy, después de 7 meses en pandemia, lo ve. Finalmente, mi hijo mayor eh, ingresó inmediatamente a la educación virtual, pues a la educación acompañada a través de este medio. Eh, Hicimos como padres todo el esfuerzo de acompañarlo. Vemos hoy como fruto que es mucho más autónomo, es decir, un niño que la interacción con el computador era la mínima, hoy es un niño que finalmente tiene correo electrónico, descarga mensajes, escanea las tareas, sube las tareas, es- ya sabe más que yo de las videoconferencias, las videollamadas, cómo se cuelgan, cómo bloquea, cómo hacer preguntas, en fin. Yo creería que las competencias sí, por supuesto, se maximizan. Con mi hija ha sido diferente. Nosotros, por la edad que ella tiene, decidimos que no iba a tener la guardería virtual. Entonces, hemos tratado de acompañar desde la casa, pintando, escribiendo con plastilina, jugando. Obviamente, sí hay una interacción más con el televisor, pero no definitivamente con el computador ni con el iPad. Pero además creería yo que es una recomendación para todos los niños menores de 4 años. Ningún niño menor de 4 años debería estar sentado estudiando a través de una pantalla. Entonces es distinto y además es Claro. distinto lo familiar también y hay que decirlo, la realidad del departamento de Antioquia no es la virtualidad, las instituciones educativas no estaban conectadas a Internet, no tienen dispositivos, muchísimos operadores no llegan al territorio. Entonces, pues lo primero que hicimos fue un diagnóstico de ver cómo íbamos a seguir comunicándonos con ellos y en Antioquia nos tocó recurrir a los medios alternativos. Es decir, nosotros hoy tenemos clases reales, clases en tiempo real, de lunes a viernes, de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, un programa que se llama Profes Melos, muy pensado, muy estructurado con todos los contenidos para básica primaria. Eh, Algunos de nuestros municipios no tienen fluido eléctrico, ya que eso Y es la eh, realidad de nuestro país en muchos sectores. puede parecer irreal, pero no se pudieron conectar a las teleclases, entonces tenemos programas de radio y tuvimos que volver entonces y construir contenidos en la radio educativa, transmitimos a través de todas las emisoras comunitarias y también tuvimos que empezar a imprimir material. Ustedes ven atrás estas guías. Estas guías las entregamos para todas las escuelas rurales, 172,000 guías para todos los niños rurales, de manera que recibieran una guía de trabajo en casa que pudiera acompañarlos. Hemos entregado muchísima dotación. Yo creo que a nosotras nos tocó estudiar con guías en el colegio y nos tocó volver a retomar las guías porque en la ruralidad finalmente vivimos de eso. Ujú. Muchas veces en muchas veredas solamente el docente tiene celular y es a través del WhatsApp que la gente se ha logrado comunicar, es decir, a través de los mensajes del Internet que hoy muchos de los niños rurales están recibiendo clase. Así que la virtualidad es, digamos que llegó para quedarse, obviamente se va a potenciar en la pandemia, pero también creería yo que la virtualidad no nutre todos los espacios, Exacto. no alimenta a los niños en el proceso como debería. La interacción para los niños sigue siendo vital.
Pero además, en lo personal y para las empresas, yo creo que muchos se habrán podido dar cuenta que en las reuniones virtuales disminuye el debate conceptual de los asuntos. Prácticamente las reuniones virtuales son procedimentales, Ujú. es decir, se aprueba, se decide, se compra, pero son asuntos de trámite. Sí. No hemos visto en las reuniones virtuales pues unas discusiones conceptuales sobre los modelos pedagógicos. Creo que la virtualidad no nos ayuda en esas discusiones de fondo. Y ahí, digamos, me gusta algo que nos compartes y es que independiente de que ahorita es una nueva herramienta que se quedó, también nos muestra otras situaciones que siempre han existido, pero es mirar cómo también esos elementos llegan a esos lugares más allá, sea con tecnología o sin tecnología, para que precisamente avancemos. Yo siento que la educación es la que transforma y es buscar los distintos medios para que ésta llegue de la mejor manera y de la forma más asertiva. También hablabas de lo que gana y se pierde a través de estos medios tecnológicos. Y de cierta manera, yo siento que, y hablábamos ahora, el ser humano es por sí necesita y requiere la interacción. Y esto nos invita también a cómo hacer el manejo de esos espacios de una forma diferente para que las personas también se sientan un poco más presentes y aporten, no solo esperar a quedarse a dime qué opinas o dejas de opinar. Ahí también hablabas un poco de la parte experiencial. Ahorita no la estamos teniendo, pero porque la estamos acostumbrados a hacerla de forma vivencial. Pero la misma tecnología y lo mismo que se está llevando a cabo nos está invitando a experimentar de otra forma, a cambiar. Y eso lo hacemos nosotros, o por lo menos yo lo hago con esa manera de hacer las mentorías, las formaciones con los adultos. Muchas veces lo hacemos con facilidad con los juegos y eso con los niños, pero también lo buscamos a llevarlo a través de los adultos. Y ahí se une a través de esta educación y estos espacios lo que es la andragogía, ¿no? Que es la educación para adultos. Cuéntame cómo ha impactado ese desarrollo en educación en adultos en lo que tú estás desarrollando, porque también tienes relación directa con docentes y con personas de esta línea. Sí, miren, los docentes en el departamento han hecho un esfuerzo inmenso. Realmente el cambio fue para ellos. Un docente que está acostumbrado a la presencialidad, un docente que está acostumbrado a la dinámica grupal, a una didáctica que está hecha para la presencia, eh, a tener que aprender. De los 19.480 docentes que tiene el departamento, nosotros tenemos 4.400 maestros que están clasificados como adultos mayores. Y ellos incluso nos han dicho, he llorado, me he reído, he aprendido a reírme de mí mismo. Ha sido un proceso de ida y vuelta, de reintentar, de aprender, de volver a hacer. Yo creo que no ha sido fácil, pero han puesto su mejor esfuerzo para poder mantener a los niños en el sistema. Finalmente, yo creo que el saber disciplinar pasa a un segundo plano. Es decir, aprovechan esa interacción que se da, que además es momentánea, definitivamente no es las 8 horas, para preguntarle al otro cómo está, para preguntarle sobre su familia, para escucharlo de una manera distinta, para escucharlo de una manera atenta y activa, más que para transmitirle un conocimiento específico de un grado. Y yo creo que ese finalmente termina siendo el proceso valioso. La pandemia hizo que nos preguntáramos precisamente eso. ¿Para dónde vamos y qué sentido tiene? Eh, Nosotros al inicio de la pandemia le decíamos a los docentes, flexibilice el currículo y trate de que lo que enseñe sea definitivamente la esencia de lo que le debería quedar al niño. Porque finalmente hay muchísimos textos y contextos que no voy a decir que no agregan valor, pero cuando se tiene poco tiempo, pues hay que priorizar y priorizar de la mejor manera, de manera que el niño sí logre una competencia.
asunto que también es muy difícil evaluar a través de la virtualidad, sobre todo en los primeros años. O sea, digamos que para un niño de octavo o noveno, conectarse a través de esta tecnología es mucho más fácil en vista de que hay unos procesos básicos que tiene surtidos. Muy distinto para un niño de primero de primaria que debe aprender a leer. Y por eso nuestra recomendación, por ejemplo, en la alternancia es que esos niños de primero y segundo grado que deben aprender o que deben hacer unos ejercicios de lectoescritura muy básicos y que esa es la en la que se afianza el proceso, pues vuelvan a las aulas y que lo hagan los estudiantes de 11, que finalmente también necesitan terminar ese proceso educativo de tantos años y prepararse para las pruebas Saber 11. Eso es precisamente el contexto y eso es precisamente lo que han tratado de hacer los docentes. ¿Qué o cuál es el mensaje que debo lograr transmitir en poco tiempo y de manera óptima a mis estudiantes? Y ahí hablaste de algo que pienso que es sumamente especial y necesario, es ese desarrollo de habilidades blandas, ¿no? De esa comunicación, de esa empatía. No, porque nuestra cultura no es ni bueno ni malo buscar los aprendizajes y acá estamos empoderando la necesidad de una educación, pero no solo quedarnos en el conocimiento libresco, sino también cómo nos desarrollamos como seres humanos, porque eso es lo que nos va a permitir desenvolvernos en cualquier lugar donde estemos, no importa qué tipo de organización nos encontremos o si estamos en la ciudad o fuera de ella. Sí, Jackie, mira, hay un ejercicio que nosotros hemos hecho sobre todo con la radioeducación y es que finalmente hoy esta generación es una generación visual. Total. Pero en la radio no estás viendo nada. Entonces fue un desafío mirar cómo se transmitía un mensaje cuando no tienes la posibilidad de que el otro vea, sino que simplemente escuche. Es muy retador el ejercicio. Todos los programas de radioeducación están colgados en nuestra página web por si hay participantes en esta conferencia que quieran ver cómo fue el desarrollo. Pero sí es muy distinto cuando no tienes esta posibilidad de la virtualidad ni de la televisión, sino que estás aprendiendo a recrear en el otro un sentimiento y que ese sentimiento genere un aprendizaje. Yo creería que para el sector educativo definitivamente esta pandemia lo tocó y lo tocó de una manera neural. Y ahí es retomar casi lo que sucedía antes y fue volver a contar las historias, volver cómo nos conectamos con el otro, que tú sientas que está sucediendo, que puede suceder. Y acá es como el storytelling que a veces hablamos, que ahorita es la parte estratégica de cómo tú les llegas a las personas, porque es la mejor manera para hacerlo, de conectarte aunque no te veamos, pero mira que detrás algo puede suceder y puedes hacer con ello algo, que creo que ese es el mayor reto que ahorita tenemos cuando tenemos una información o un aprendizaje, es llevarlo a la acción. Para ti, ¿cuál ha sido como ese mayor reto que has tenido que superar para llevarla a la acción? Yo creo que sin duda alguna, Jackie, dejar los hijos en la casa para venir a trabajar es para todas las mamás un desafío. Si lo es en tiempos normales, Ujú. más hoy cuando ellos están en la casa, están todo el tiempo en la casa. Es muy distinto cuando cada integrante de la familia a las 8 de la mañana sale a cumplir su plan de vida y volvemos en la tarde y nos contamos las experiencias, a cuando sí o sí tienes que salir a trabajar y sabes que tus hijos se quedan en la casa y que precisamente también necesitan ese acompañamiento, ¿cierto? Creo que eso es un desafío y seguirá siendo siempre un desafío y genera nuevos aprendizajes y nuevas conversaciones también con la pareja. Fue muy distinto ir a trabajar cuando tenía un solo hijo, ahora que tengo dos. El desafío es mucho mayor porque finalmente como mamá también uno quisiera estar todo el tiempo resolviendo esas inquietudes.
y ese es el reto permanente, creo yo, que estar aquí, orientar un sistema educativo, dar recomendaciones, pero además ser coherente y consistente con los 2 niños que tengo en la casa, que son mis hijos y que, por supuesto, para ellos también quiero lo mejor. Y ahí retomaste de nuevo esa coherencia, ¿no? Que yo creo que como seres humanos es el mayor reto que tenemos, porque a veces no logramos alinear lo que pensamos, lo que decimos y hacemos, más es el que cuando lo llevamos a cabo vemos resultados mucho más tangentes y nos sentimos con mayor satisfacción. Ahorita, en todo lo que has logrado, ¿cuál sientes que es la satisfacción más grande que has logrado? O sea, ese, wow, es que desde antes de esa educación yo soñé y me presenté desde ese primer día y hoy lo logré, ¿qué es esa satisfacción más grande que sientes el día de hoy que hayas alcanzado? Mira, Jackie, yo creo que hay muchos, pero haber llegado al sector público como llegué es un logro maravilloso. También, por supuesto, si no hubiera sido por la generosidad de un gobernante que cree que una persona técnica puede estar al frente de una cartera como estas, pues es también, digamos que un regalo que el doctor Aníbal me haya pedido que lo acompañara en una cartera como estas es para mí un logro. Primero, por la persona que él es, por, por cómo ha sido siempre su gestión y por lo que me ha permitido hacer. Finalmente, el doctor Aníbal simplemente me dice, hay que servir con alegría. No es servir además de manera inocente. Sabemos todos los retos y todos los desafíos que eso significa, pero también hay mucho margen para desplegarse uno mismo, para desplegar su creatividad, para proponer, eh, para hacer logro, pero profesionales muchos. Yo creería que finalmente ver a mis hijos, ver a mis hijos crecer es quizás una de mis mayores satisfacciones y ver a mi hijo mayor hoy lo que es y cómo se comporta, eh, para mí es maravilloso, sí. Ay, Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, a mí hasta me ahora. encanta porque Alexandra, cuando teníamos la oportunidad, le dice es que mi hijo es todo un lord. Entonces ya se podrán imaginar. No quiere decir que no lo sea su hija, pero acá es cuando salen los niños son únicos y sacan muchas versiones de nosotros para descubrirnos. Acá digamos, Jackie, sino que pues una niña, mi niña de 2 años, pues es todavía una bebé. Pero finalmente cuando veo a mi hijo eh, tan autónomo, tan independiente, tan responsable, tan reflexivo sobre sí mismo y sobre los asuntos, entonces uno dice, alguna cosita buena habré hecho en este tiempo. Eh, el hecho de que, miren, muchísimos padres están en su casa acompañando a sus hijos. Definitivamente por el trabajo que yo tengo, yo estoy aquí en mi oficina y él está solo en mi casa, pues obviamente mi esposo lo acompaña también, pero mi esposo es profesor universitario, entonces también está todo el tiempo dando clase. No somos unos padres ausentes, pero sí mi hijo ha tenido que hacerle frente a su proceso. Hemos tratado, por supuesto, de acompañarlo, de estar con él, de darle herramientas, pero si mi hijo saca un 5 es un 5 de él, o si saca un 10 es un 10 de él, o si pierde algo es de él, es de su propia cosecha. Uno de los asuntos precisamente hoy más importantes es que los padres están haciendo las tareas de los hijos. Y es un desafío que los padres entiendan que lo más importante no es la nota, que lo más importante no es ganar el año, que lo más importante no es quedar bien, ya que aquí hay un asunto súper importantísimo, importante. sino que el niño, en medio de esta limitación, entienda también que él es responsable de su propio proceso y de que la familia entienda eso. No es fácil, no es fácil. Incluso nosotros acabamos de terminar un estudio importante sobre precisamente los efectos de la pandemia
Y uno de los asuntos es eso. Si lo evaluamos por trimestres, el segundo trimestre de este año fue quizás el año en el que los niños sacaron mejores notas. Y es que los docentes estaban formando las familias, cosa que también por supuesto es maravilloso si es que comparten las clases de ética, pero la clase realmente no es para el papá, la tarea no es para el papá y estamos engañando no solamente al sistema, sino a nosotros mismos si son los padres quienes están haciendo las tareas de los hijos. Y, Entonces la idea es que ellos sí puedan ser autónomos en ese proceso. Cuando digo autónomos no es abandonarlos. Obviamente hay unos niños muy pequeños que necesitan el acompañamiento con la tecnología, pero que sobre el contenido es importante que sea el niño finalmente quien esté al frente de ese conocimiento. y hay algo que yo retomo porque es esencial y es que es todo un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, es también generar el factor de error, bien y error, porque es la única forma de tú generar resiliencia en la vida, en tomar responsabilidad de lo que tú haces. Ahorita, digamos, si nos vamos un poco a la parte organizacional, las nuevas generaciones que están entrando, es un poco ese reto de el punto de frustración cuando no logran las cosas. Y es uno de los factores más impactantes ahorita en la juventud también, es ese todo era perfecto, todo es posible, el mundo es posible, pero bueno, ¿cómo me están educando? ¿Qué estoy haciendo yo para aceptar que también soy un ser humano? De que me equivoco, que todo tiene un proceso, que todo tiene un camino y que para lograr los sueños y los objetivos tengo que caerme y levantarme. No es que sea durísimo siempre, pero entre proceso y proceso es el que me va a llevar a educar como ser humano para seguir adelante. Sí, Jackie, mira, hay una pregunta recurrente del sector y es si este año hay promoción automática. Promoción automática es que nadie pierde el año y todos pasamos. Y yo les he dicho, no, no hay promoción automática. O sea, hay niños que definitivamente se desconectaron del sistema y que van a perder el año porque no adquirieron las competencias. Es decir, los docentes tienen que evaluar en contexto. Claro que la pandemia sigue siendo, porque no se ha ido, es una situación difícil, es una coyuntura muy compleja, es muy difícil evaluar, pero precisamente y aún en estas condiciones, uno sí sabe si al otro lado el niño lo escucha, el niño hace, el niño entiende. Y por eso no es promoción automática. Tampoco la vida no nos va a regalar este año, al contrario, este es un año lleno de aprendizajes como persona, como pareja, como familia, como estudiante, como docente, como servidor, como sistema, y deberíamos aprovecharlo precisamente para hacer esa pausa. Yo creo o creía y creo todavía, Jackie, que el mundo está en en un afán de tener, en un afán de acumular, en un afán de conectarse, de estar informado, de leer todos los periódicos. Y yo creo que la pandemia también es un stop, venga, piénsese hoy, reflexiónese hoy. A veces, Jackie, cuando a la gente le dicen vivan el hoy, es descontrólese que no hay sino un hoy. Entonces, lo que nunca ha hecho, hágalo hoy. Y yo creo que el mensaje no es ese. El mensaje es cómo me cuido hoy, qué aprendo hoy, cómo me protejo hoy, cómo me alimento hoy, eh, para que el futuro sea de X o Y manera. Yo creería que también el mundo venía en un asunto desmedido de pensarse en el futuro y de dejar de vivir el presente. Y este es un alto en el camino que nos dice, venga, pensemos, Ujú. venga en el calor del hogar, porque además estuvimos todos en cuarentenados de manera obligatoria, venga, redescubramos. Yo creo que para las familias esa convivencia también fue difícil, de ese tiempo, Retadora. pena, retadora, por supuesto, porque es volverme a sentar, tener muchísimos roles al mismo tiempo. Es muy distinto
voy a ponerlo en los términos más coloquiales, es muy distinto cuando un fin de semana sales, entras, compartes, hay visita, hay amigos, hay de pronto personal que te apoya, y otra cosa es en silencio, solo la familia juntos todo ese tiempo. Eh, Nosotros lastimosamente tuvimos muchísimos niños con sus derechos vulnerados, y creería yo que ese también es un llamado a qué es lo que estamos priorizando, qué es lo que vemos en el otro, y cómo definitivamente fomentar un mejor relacionamiento y un mejor cuidado y autocuidado, no solamente del virus, es también de los principios, de los valores, de las visiones conjuntas. Para Y, mí este ha sido un tiempo importante. Creo que no vamos a terminar de descubrir todos los aprendizajes que nos han dejado estos meses. y, y tomando eso que dices de los valores, es lo que más veo que se reflejó en este momento, porque en este momento nos hizo mirar y balancear, oye, ¿qué valores son importantes para mi vida y qué no? ¿Qué estoy aplicando, qué no estoy aplicando? ¿Qué tan coherente estoy siendo hacia donde quiero ir? Hablabas también de no quedarnos en el futuro y vivir el presente. Pero eso no quiere decir que no dejemos de soñar, es soñar, pero actuemos hoy. ¿Qué sí puedo hacer hoy para lograr esos pasos? Porque el mañana, hoy definitivamente no lo conocemos. Y es algo que venía dándose con anterioridad, que es la incertidumbre. Pero siempre decíamos el día de mañana, hoy ya no sabemos qué va a pasar y la realidad fue vivir el hoy, de cómo retomamos ese valor de familia, de educación, de principios, de valores y también autoobservarnos a nosotros mismos, porque creo que el mayor reto es con nosotros. Estamos convencidos que el trabajo inicia para cada uno para poder impactar desde los distintos roles que juegas y desde los distintos niveles de influencia que puedes generar. Desde donde tú estás, Alex, me gustaría que nos compartieras algunos tips o algunos elementos que ves esenciales que nosotros desde la educación, desde el lugar en que estemos, aunque no seamos educadores o sí lo hagamos con niños o con adultos, ¿qué podemos hacer? Cuéntanos un poco de ello. Mira, Jackie, yo pues siempre trato de que finalmente después de estas charlas a la gente le quede algo, más que de la experiencia de Alexandra Peláez Nos estamos eh, llevando muchas cosas, Alex, tenlo por seguro. ¿esto para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer? Y quiero compartirles algo que traje para ustedes. Vamos a ver si me funciona. Quiero que me cuentes Sí, si ahí estás está viendo la funcionando. pantalla Sí, completa. sí. Gracias. Es esto. Vamos a ver. A mí también me falla la tecnología, como se podrán dar cuenta. Si no, no me está dejando. Dale si quieres, o espera. Pero no se preocupen, miren, de lo que quería hablarles y el mensaje que quería dejarles hoy es que hablemos del liderazgo como un proceso. Nosotros usualmente siempre hemos hablado del liderazgo eh, individual, y este llamado es para que empecemos a trabajar los liderazgos colectivos. A mí me gusta hacer como una metáfora frente a los asuntos de los temas de liderazgo y cambio organizacional. Creo que ese es un tema que hoy nos acompaña ya permanentemente, y voy a hacer referencia a las condiciones de posibilidad. Hay un autor, Michel Foucault, que hablaba de las condiciones de posibilidad que les damos a otros. Entonces quiero que piensen en una oruga y en una mariposa. Finalmente, para que una oruga se transforme en una mariposa, tiene unas condiciones genéticas, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy todos unas condiciones genéticas que nos permiten ser. Sin embargo, también para que esa oruga se transforme en mariposa, tiene que tener unas condiciones de luz, de humedad y de alimento. Y precisamente el liderazgo o el papel al que estamos llamados no es solamente el del servidor,
o el del que tiene un cargo de responsabilidad como el mío, sino también el liderazgo del papá, el liderazgo del docente, el liderazgo del presidente de la Junta de Acción Comunal, el liderazgo del presidente de la empresa, el de todos, debería ser el de generar condiciones de posibilidad para desarrollar el potencial de los individuos. Es decir, nosotros como organización, como humanidad, como comunidad, deberíamos permitir que los seres humanos en general tengan esas condiciones de posibilidad para desarrollarse. Yo creo que hoy nosotros tenemos unas condiciones genéticas, así como las tiene la oruga, de transformarnos y de sacar algo mejor de nosotros mismos. El papel nuestro, el de los gobiernos, el de los líderes y el de las personas que tenemos personas a cargo, el del padre o el de la madre de familia, es lograr que esas condiciones se den. Y por eso a mí me gusta pensar en que los padres de familia somos también líderes en ese proceso de aprendizaje y de desarrollo y acompañamiento. Pensaría que el liderazgo no es un asunto de competencia, no es un asunto de me formo en liderazgo, sino que es un asunto en el que tengo las condiciones o el medio me es propicio. Entonces, es ese llamado a ese padre de familia. Busquemos cuáles son las condiciones de posibilidad para que ese niño se desarrolle, para que mi hijo se desarrolle. En el docente también, cuáles son esas condiciones de luz, humedad y alimento que le tengo que brindar al estudiante para que el estudiante se desarrolle. Pero independientemente del rol en el que estemos, ese es el llamado, Jackie. Yo creo que es importante que las personas pensemos en cómo ayudamos a facultar a otros y a que otros desarrollen ese potencial. Creo que es el llamado hoy que nos hace la pandemia, finalmente al que crea empresa, al que genera empleo, al quien tiene la posibilidad de generar mm, política pública para otros. Finalmente, hoy ese liderazgo que debe ser colectivo es también un liderazgo que es generador de posibilidades. Hoy, ¿qué posibilidad le estoy generando a otra persona en medio de esta pandemia? Yo creería que es como la recomendación final. Gracias, y eso también me lleva a darle valor a todo lo que tú tienes como ser humano, ¿no? Porque de una u otra manera puedes aportar para que también los otros crezcan. O sea, no es vernos desde si tengo mucho, poco, o he estudiado, o tengo mucho conocimiento o poco, siempre desde el lugar en que te encuentras puedas aportar para que las otras personas también te desarrollen. A medida que los otros te desarrollan, tú te desarrollas y sigues aprendiendo, porque nunca vamos a ser un material o un trabajo terminado. O sea, el ser humano, a pesar de que vaya creciendo y mejorando, siempre puede ir más allá y ese es el reto que tenemos. Pues Alex, para mí ha sido un gusto tenerte el día de hoy acá, de dejarnos tus experiencias, estos últimos elementos de desarrollar a las personas, de sacar lo mejor de sí mismos para impactar. Y es la responsabilidad que tenemos desde ese rol, de ser seres humanos, porque siempre seremos líderes sin importar dónde nos encontremos. A ti, Jackie, muchísimas gracias por la invitación. A quienes se conectaron en este Facebook Live, ojalá les haya quedado algún aprendizaje de la conversación y estamos atentos, por supuesto, a todas las preguntas, quejas, sugerencias y reclamos que nos quieran hacer. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, nos acompañaron y estamos siempre dispuestos a escucharlos, porque como sabemos, siempre seguimos aprendiendo. Muchas gracias y que nos sigan acompañando en estos espacios evolutivos. Y este es el objetivo, lo que nos llevamos el día de hoy es llevarlo a la acción. Que tengan muy buena noche.